Hermanos, que Dios nos los bendiga. Qué bendición poder congregarnos un día como hoy, poder reunirnos, el pueblo del Señor, sus hijos, sus hijas, para exaltar y adorar su nombre. Amén. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio, es una bendición. Hay personas que no tienen esa oportunidad, que no tienen esa libertad. Usted y yo gozamos de la libertad de congregarnos para celebrar a nuestro Señor. Es una bendición. Hermano, yo quisiera invitarle nuevamente que abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1. Todavía estamos en el capítulo 1 de Filipenses. Ya tenemos como 6 domingos con meditando en el libro de Filipenses, ¿verdad? No hemos pasado más allá del capítulo 1, porque hay una riqueza enorme, sin límites. Usted y yo podríamos pasar la vida entera escudriñando, alimentándonos de la palabra, y nunca vamos a acabar los recursos que tiene la palabra. Es una fuente ilimitada de sabiduría para nosotros. Amén. Vamos a continuar. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 14 al 20. El texto de hoy es del 15 al 20, pero vamos a leer desde el 14 para que nos dé un poquito de contexto, para continuar con la serie, con lo que vamos a hablar esta mañana. Yo voy a leerlo en otra versión, que no es la Reina Valera, pero igual es similar a la que ustedes tienen ahí en su Biblia. Dice así, Filipenses 1:14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Verso 18, entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y el verso 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder exponernos a la verdad de tu palabra, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos congregar en tu nombre, de poder meditar en tu palabra, de poder permitir que esa palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que esa palabra impacte poderosamente nuestras vidas, Señor. Que seamos transformados por ella, que la imagen de tu Hijo, Señor, sea formada en nosotros por medio de la predicación de tu palabra. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo en esta hora, que seamos expuestos a la verdad de tu palabra, al poder de tu palabra, y que sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nada más como introducción, hermanos, al texto de hoy. Hoy vamos a estar meditando en los versículos del 15 al 20, como lo mencioné al inicio. Pero leímos desde el 14 para entender un poquito el contexto de lo que vamos a conversar hoy. Y nada más quisiera mencionar un par de cosas. En el versículo 14
ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos estudiado hace un par de domingos, pero quiero nada más recordar un par de detalles. Lo primero es que yo quisiera que recordemos que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba 24 horas al día encadenado a un soldado romano, a un soldado de la guardia pretoriana romana, de la guardia élite de Roma. 24 horas al día Pablo estaba encadenado, atado a un soldado romano, que probablemente ellos cada 8 horas, ese soldado cambiaba de turno, pasaba 8 horas ahí encadenado a Pablo, a las 8 horas terminaba su turno, se iba, venía otro y a Pablo, a uno y a otro, a cada 8 horas le predicaba el Evangelio de Jesucristo a los soldados que estaban ahí con él. Y lo mencionamos hace unos domingos como que hay evidencia, incluso en la misma carta a los filipenses, que esta misma guardia pretoriana respondió a la predicación del Evangelio de Pablo. Al final de la carta, en el capítulo 4, Pablo, en el saludo final, en la despedida de la carta, Pablo menciona que los mismos le llama hermanos a muchos de los soldados que se habían convertido a Cristo a causa de su predicación. Pablo estaba preso en Roma, recordemos eso, estaba ahí. Y recordemos, aquí en el verso 14, Pablo lo menciona también, que este encarcelamiento suyo, esta prisión que estaba sufriendo Pablo, motivó, animó a otros hermanos a predicar la palabra con valor. En lugar de detener el avance del Evangelio, la cárcel de Pablo, más bien esto aceleró, impulsó el avance del Evangelio. En lugar de llenar de temor a los hermanos filipenses, más bien esto los llenó de valor y se animaron aún más a predicar a otros el Evangelio de Jesucristo. La prisión de Pablo, lejos de detener el avance del Evangelio, más bien produjo el efecto contrario y la aceleró el avance del Evangelio. Muy bien, entonces esto solo para recordar el contexto en el que Pablo menciona lo que menciona aquí a partir del versículo 15. Entonces Pablo en el versículo 15, a partir del verso 15, Pablo menciona que hay dos grupos de personas predicando la palabra. Hay dos grupos de personas, voy a leer nuevamente el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Es decir, habían dos grupos de personas que estaban predicando la palabra y lo hacían por motivaciones diferentes. Pero vean qué interesante, hermanos. Los dos estaban predicando el mismo mensaje, los dos estaban predicando la verdad, estaban predicando a Cristo. Los dos grupos de personas eran hermanos en Cristo. Pablo los llama hermanos en el verso 14. No es como en el caso de los Gálatas que se habían introducido unos falsos maestros, unos judaizantes que querían enseñarle a la gente, estaban distorsionando el mensaje y estaban enseñando que aparte de abrazar el Evangelio de Jesucristo, tenían que también abrazar o volver a las obras de la ley, específicamente a la circuncisión. Y por eso Pablo les llama Gálatas insensatos. ¿Cómo es posible que ustedes, habiendo empezado por la verdad, ahora se dejen engañar por estos falsos maestros? Este no era el caso de los filipenses. Estos dos grupos de personas estaban, los dos grupos, predicando la verdad. Los dos grupos estaban predicando a Cristo. Eran hermanos en Cristo, eran creyentes, eran hijos de Dios, compartían la misma fe, compartían al mismo Señor, pero la motivación por el cual ellos predicaban la palabra era lo que los diferenciaba a unos y a otros. Todo era igual, compartían lo mismo en todo, pero la única diferencia era la motivación por el cual ellos estaban predicando. Y Pablo entonces menciona acá
que había dos grupos de personas que estaban predicando la palabra con diferentes motivaciones. Y menciona que había un grupo que lo hacía de buena voluntad, que lo hacían por amor, que tenían el mismo sentir que tenía Pablo, la misma urgencia que tenía Pablo por anunciar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ese era un grupo. Y había un segundo grupo que predicaba por envidia, dice el texto, por competir contra Pablo, por rivalizar con Pablo. Predicaban lo mismo, pero por razones diferentes, por motivaciones diferentes. Entonces había rivalidad en la iglesia. Desde el primer siglo, desde el inicio, siempre ha habido rivalidad dentro del cuerpo de Cristo. Había rivalidad en Roma. Pablo estaba preso en Roma y esto se estaba dando en Roma, donde él estaba. Había esa situación de rivalidad. Pero también había rivalidad en Filipos, donde había contiendas entre hermanos. Pablo menciona ahí en su carta, amonesta, exhorta a dos hermanas, dos líderes de la iglesia, Bodia y Sintique, que estaban en conflicto, estaban en división. Había división en Corinto también, donde unos decían yo soy de Pablo, otros decían no, yo soy de Apolos, otros decían no, yo no soy de nadie, yo soy solo de Jesucristo. Había rivalidad en la iglesia, desde siempre ha habido y la sigue habiendo. Y Pablo, por eso en la mayoría de sus cartas él denuncia esto y él llama a la unidad. Eran de parte del mismo cuerpo, pero las motivaciones de su corazón eran diferentes. Y por eso había este conflicto, había una rivalidad. Estos dos grupos que menciona Pablo acá, estaban predicando el mismo mensaje, compartían la misma fe, pertenecían a la misma familia en Cristo, pero había un detalle que era diferente. ¿Cuál era? La motivación por la cual estaban predicando la palabra. El grupo que predicaba por envidia o por rivalidad eran rivales de Pablo, no apoyaban a Pablo, querían competir contra Pablo. Y el mismo texto dice la razón por la que lo hacían, y era justamente por envidia. Lo hacían por envidia. La Biblia no nos dice, el texto no nos dice acá cuál era la razón de esa envidia, pero podríamos deducirlo en base al contexto y a lo que Pablo menciona. Y yo quisiera hacer una aclaración acá, que la envidia no es querer lo que el otro tiene. Eso no es envidia, eso es codicia. La envidia es más bien querer que el otro no tenga lo que tiene. Y había en este grupo de hermanos, eran hermanos en Cristo, que envidiaban a Pablo. Es decir, no es que querían tener lo que Pablo tenía, es que no querían que Pablo tuviera lo que Pablo tenía. Y por eso entraron en contienda con él, por eso rivalizaron con él, por eso lo envidiaban lo que él hacía y no querían, no estaban de acuerdo en que Pablo hiciera lo que él estaba haciendo. Y entraron en esa competencia con Pablo. Ahora, Pablo no estaba en rivalidad con ellos eran los que estaban en rivalidad con Pablo. Pablo no tenía nada contra ellos. Pablo no estaba compitiendo contra ellos ni contra nadie. Ellos eran los que estaban compitiendo contra Pablo. Y probablemente, y por lo que podemos ver en el texto, la causa de la envidia de estas personas era justamente el ministerio de Pablo. Era su autoridad, era su influencia, su liderazgo. Era que Pablo, como él mismo lo menciona acá en este texto, que él había sido designado como el defensor del Evangelio. Y esta posición que
que el Señor le da a Pablo, esta autoridad, este liderazgo que el Señor le otorga a Pablo, produjo envidia en cierto grupo de hermanos. Entonces ellos habían creado un grupo, se habían puesto de acuerdo algunos para competir contra Pablo, a pesar de que Pablo no estaba compitiendo contra ellos, eran ellos estaban peleando solos, imagínense. Pablo no tenía nada contra ellos. Y estos rivalidades que a veces vemos actualmente en el pueblo de Dios, lamentablemente, desde el primer siglo de la iglesia ocurrió y sigue ocurriendo tristemente hasta el día de hoy. Esto me hace pensar en la actitud tan diferente que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Allá en Juan 4, el Evangelio de Juan narra cómo Jesús, cuando Él inicia su ministerio públicamente, Él empieza a bautizar personas en el Jordán. Bueno, en realidad no era Jesús directamente, los discípulos de Jesús bautizaban personas, pero obviamente bajo el mandato, bajo el liderazgo de Jesús. Pero resulta que Juan el Bautista, antes que Jesús, también había estado bautizando a muchas personas ahí. Entonces los fariseos empiezan a regar como la noticia o el chisme más bien de que Jesús está bautizando más personas que Juan el Bautista. Pero lo empiezan a decirlo, pero con malicia, ¿verdad? Con la intención de sembrar cizaña. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Era Jesús, es Dios mismo, ¿verdad? Él podía decirle, bueno, Juan, ok, ya usted hizo su trabajo, ya cumplió, ya usted preparó el camino para mí, muchas gracias, ahora déjenme a mí hacer lo que yo he venido a hacer. Esa no fue la actitud de Jesús. Cuando Jesús escuchó esto, cuando Jesús escuchó que la gente, que los fariseos principalmente, estaban diciendo que Jesús estaba bautizando más personas que Juan, Jesús le dijo a sus discípulos, nos vamos de aquí, vamos para Galilea, dejemos a Juan aquí que siga haciendo lo que él estaba haciendo. Jesús no entra en competencia con Juan, porque la actitud, el corazón de Jesús es de mansedumbre, de humildad. A él no le interesa rivalizar con nadie, menos que Juan era un discípulo suyo. Él estaba haciendo lo que el Señor le había mandado a hacer. Y Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Galilea, dejemos a Juan. Juan está haciendo aquí las cosas bien, no vamos a entrar en conflicto. O sea, él no estaba entrando en conflicto, pero no vamos a permitir que esto haga que las personas hablen cosas que no tengan que hablar. Vamos a Galilea a hacer, allá también hay mucho trabajo por hacer. Y Jesús se va con ellos. Y hermanos, vea, aquí hay una aplicación importante para nosotros. Vea, hermano, el día que usted vea que Dios está usando a otro hermano de manera más efectiva que a usted, alégrese, regocíguese como lo hizo Pablo. El día que usted vea que el Señor está levantando a otra iglesia y está haciendo de bendición más que su iglesia, alégrese. El día que usted vea que el Señor está usando más poderosamente a otro pastor antes que a su pastor, alégrese, porque el Evangelio se está extendiendo. Somos de los mismos, somos un solo cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Esos otros hermanos que de pronto usted vea que el Señor está usando más que a usted, no son sus enemigos, no son sus rivales, no son nuestros contrincantes. La lucha no es contra ellos. Amén. Nosotros tenemos un solo Señor al cual servimos. Un solo Señor, tenemos un solo mensaje para predicar, un solo reino que proclamar y una sola gloria que reflejar.
No somos rivales unos de otros. Tenemos al mismo Señor, al mismo Rey, al mismo Dios. Amén. Somos un solo pueblo con una sola misión. Anunciar, como dice Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Y somos un solo pueblo y eso es la misma misión para todos. Si el Señor está usando a alguien más, alegres, hermano, porque el reino del Señor está caminando, está avanzando. Que no haya esta envidia en nuestro corazón como le pasó a estos hermanos ahí en Filipo. Por eso es que Pablo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 3, él tiene que recordarles o decirle a los hermanos, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Dice, antes más bien, piensen cada uno en los demás como superiores a ustedes mismos. Que esta sea nuestra actitud, que pensemos siempre en los demás hermanos, que los consideremos como superiores a nosotros mismos. Que la actitud de nuestro corazón sea de humildad, sea de mansedumbre. Que no le demos lugar a la envidia, a la contienda, a rivalidades. ¿Qué sentido tiene pelearnos entre nosotros mismos? O competir entre nosotros mismos. Si tenemos una misma meta todos, darle la gloria al Señor. Amén. Por eso Pablo les dice que cada uno considere a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Es eso lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Será que es eso lo que estamos haciendo? Considerando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto no era lo que estaban haciendo este grupo de hermanos que estaban predicando por contienda. Estos hermanos eran egoístas, eran orgullosos y por eso era que rivalizaban con Pablo. Y en el versículo 17 de la versión que yo leí, en el 16 de la Reina Valera, hay como que de una versión a otra cambia el orden de las... Es lo mismo, al final dice lo mismo el texto. Lo que cambia es el orden en que menciona un grupo al otro. Pero en el versículo 17 que yo leí, se lo voy a leer nuevamente, ahí menciona cuál era la causa, cuál era la motivación de hacer lo que estaban haciendo. Dice Pablo que aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Esa era la motivación de este grupo de hermanos. Por ambición personal. Estaban pensando en sí mismos. Eran ególatras. Eran egoístas, egocéntricos, orgullosos. Pensaban solo en ellos mismos. Querían su propia gloria, su propio reconocimiento. No eran humildes. Esa era la motivación que habían ellos. Y además, dice el texto, que querían causarle angustia a Pablo. Pablo ya tenía suficiente angustia con estar preso. Aunque, como ya lo hemos mencionado antes, eso no era motivo de angustia para Pablo, porque la fuente del gozo de Pablo no estaba en su libertad corporal, estaba en Cristo y solamente en Cristo. Pablo, a pesar de que estaba preso, él estaba gozoso ahí en donde estaba encarcelado. Pero estos hermanos, este grupo que rivalizaba con Pablo, no solamente lo hacían por ambición personal, no solamente lo hacían buscando su propio beneficio, buscando su propio reconocimiento, su propia exaltación, sino que además ellos pretendían, no sé de qué forma, por medio de lo que estaban haciendo, ellos pretendían causarle angustia a Pablo donde él estaba preso. No, el texto no dice de qué forma, pero pudiéramos tratar de deducir que de pronto ellos querían
tener más seguidores que Pablo. Aunque Pablo, los seguidores que tenía no eran de él, eran de Cristo, pero esa gente, como eran ególatras, de pronto ellos querían tener más seguidores, o querían plantar más iglesias que Pablo, o querían que su trabajo fuera más reconocido que lo que hacía Pablo. Y pensaban, no sé, que de alguna forma eso le causara alguna angustia a Pablo. Y todo lo contrario ocurrió. Ahora, esta era la mala noticia, que había esta gente que estaba haciendo estas cosas. Pero había una buena noticia también. Y la buena noticia es que había otro grupo. Que había otro grupo de hermanos que también estaban predicando a Cristo, que también estaban predicando la verdad de Cristo, y que este grupo lo hacía por buena voluntad. ¿Cuál era la motivación de este otro grupo? Bueno, en el versículo 16 lo encontramos. Dice, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Es decir, que este grupo había aceptado la autoridad apostólica de Pablo, había aceptado el liderazgo de Pablo, y predicaban a Cristo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo, por amor a su palabra, por amor a Pablo, por amor a los hermanos, por amor a las personas que no conocían de Cristo, que necesitaban conocer a Cristo. Ellos lo hacían por amor, con sinceridad, con pasión. Esta era la buena noticia, que a pesar de que había un grupo que lo hacían con malas intenciones, había otro grupo que lo hacían sinceramente, por amor. Y mientras un grupo rechazaba a Pablo, el otro grupo afirmaba a Pablo y afirmaba el liderazgo de Pablo. Y la clave de esto justamente es el amor a Dios y el amor al hermano. Hermano, si usted y yo amamos a Dios, no vamos a querer hacer nada que dañe, que lastime el corazón de Dios. Si usted y yo amamos al hermano, a nuestro prójimo, no vamos a querer hacer nada que dañe el corazón de nuestro prójimo. No vamos a rivalizar con nadie, no vamos a querer competir con nadie, y no le vamos a dar lugar a la envidia en nuestro corazón. Entonces la clave, el fundamento para hacer las cosas de la forma en que al Señor le agrada es el amor a Dios, pero también el amor al hermano. Lo mencionábamos el domingo anterior. Estas dos cosas nunca en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nunca han estado ni van a estar divorciadas una de otra. El amor por Dios y el amor por el hermano siempre son en conjunto. Juan lo menciona, que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ese es un mentiroso, y el amor de Dios no está en él. Porque no podemos amar verdaderamente a Dios y no amar a nuestros hermanos. Estos dos amores, digámoslo así, van siempre de la mano. El amor hacia Dios, pero también el amor hacia los hermanos. Si nuestro amor por Dios crece, el amor por nuestros hermanos también va a crecer. Lo mencionamos el domingo anterior también. ¿Cómo hacer entonces que ese amor crezca? Bueno, Dios quiere que le conozcamos más a Él. Entre más conocemos a Dios, más le vamos a amar. Entre más conocemos a Dios, no entre más conocemos de Dios, que son dos cosas diferentes. ¿Y cómo hacemos entonces para conocer más a Dios? Ahí está Él revelado en su palabra. Ahí está. Entre usted y yo, más lo busquemos, más profundicemos en su palabra, más le vamos a conocer. Y si más le conocemos, más le vamos a amar. Y si más amamos a Dios, más vamos a amar a nuestro prójimo también. La buena noticia es que este grupo de hermanos, este segundo grupo, estaba predicando también a Cristo, pero por amor, sinceramente, de buena voluntad, fielmente, con valentía.
esto es lo primero que Pablo menciona aquí, que habían dos grupos de hermanos que estaban predicando a Cristo, pero que lo hacían por motivaciones diferentes. Y lo otro que vemos en el texto es la reacción de Pablo a la predicación del Evangelio por esas razones que mencionamos. Ok, Pablo menciona, bueno, hay dos grupos de hermanos, están predicando a Cristo los dos grupos. Unos por envidia, por rivalidad, otros por buena voluntad, por amor. ¿Cuál es la reacción de Pablo a eso? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo reacciona Pablo ante esa situación? Pablo era consciente de que existían esos dos grupos. Pablo era consciente que había un grupo que lo apoyaba y había otro grupo que se le oponía. Y entonces vamos a ver en los versículos del 18 al 20 cuál fue la reacción de Pablo al respecto. Entonces Pablo dice, ¿entonces qué? En esta versión por lo menos. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Entonces, la reacción de Pablo dice, bueno, le llegan a decir a Pablo, es que hay dos grupos de hermanos que están predicando a Cristo. Y Pablo les dice, bueno, pero ¿y qué están predicando? ¿Están hablando herejías? ¿Están predicando mentiras o están predicando la verdad? No, Pablo, están predicando la verdad. Ah, ok, que bueno, pues me alegro. Pero es que, Pablo, es que hay un grupo de esos que está predicando por envidia, por rivalidad, porque quieren figurar, quieren sobresalir. Pero ¿y eso qué? ¿Están predicando a Cristo? Sí, Pablo, no, está bien. Pero Pablo, pero es que quieren hacerte daño a ti. Quieren causarte aflicciones. Pero están predicando a Cristo y el Evangelio de Cristo, sí. Entonces no me importa. Lo importante es que Cristo es proclamado y en esto yo me voy a gozar siempre. Es lo que dice Pablo acá. Porque Pablo entiende que él era secundario en todo esto. Que él era un actor de reparto en la historia. Que el que importaba era Cristo. Pablo entendió que no se trataba de él mismo, sino de Cristo y de su causa. A Pablo no le importaba lo que le ocurriera a él. A él le importaba que se extendiera el Evangelio, y esto era justamente lo que estaba pasando, y por eso él se gozaba. ¿Están predicando a Cristo? Sí, entonces no me importa lo demás. Yo me gozo en que Cristo es proclamado de una u otra forma. Y él se alegraba de eso. Entonces Pablo decía, me gozo, me alegro porque el Evangelio de Cristo está avanzando, la verdad se está predicando, yo solamente soy secundario en todo esto. No me importa lo que me pase a mí, mientras el Evangelio de Cristo esté avanzando, se esté extendiendo, mientras las personas estén escuchando las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Eso era lo que ardía en el corazón de Pablo. Hermano, ¿usted se imagina si usted y yo viviéramos de esa manera? Como Pablo, que él dice, a mí no me importa lo que me pase a mí, lo único que me importa es Cristo y su causa, Cristo y su Evangelio. ¿Usted se imagina el efecto que eso tendría en las personas a nuestro alrededor? Si usted y yo viviéramos como Pablo, con esa convicción de que él no era relevante en eso. El que era verdaderamente importante era Cristo. ¿Se imagina, hermano, el efecto, el impacto que tendría en las vidas de las personas
en nuestro entorno si usted y yo viviéramos de la forma en que vivió Pablo. Sería asombroso. Y hermanos, la razón por la que no vivimos de esa forma es porque no hemos entendido el valor del Evangelio. Es decir, si somos creyentes, hemos entendido el Evangelio, el significado del Evangelio. Hemos entendido la historia detrás del Evangelio. Hemos entendido la verdad del Evangelio. Lo que no hemos terminado de entender es el valor del Evangelio para poderle dar toda nuestra vida como lo hizo Pablo. No hemos comprendido el valor que tiene el Evangelio. Porque usted sabe lo que es el Evangelio. El Evangelio es Dios mismo, hecho hombre, encarnado como hombre, viviendo la vida que vivió, viviendo la vida que usted y yo no pudimos vivir, viviendo la vida que usted y yo no pudimos vivir, que fue a la cruz, que fue humillado, que fue avergonzado, que fue escupido, que sufrió injustamente y derramó su sangre para pagar una deuda que no era suya, una deuda que era suya y mía, para perdonarnos, para perdonar mis pecados, aún sabiendo que yo iba a volver a cometer los mismos pecados, que él iba a volver a traicionar una y otra vez. Y sabiendo esto, aún así estuvo dispuesto a ir a la cruz, a ser humillado, a sufrir lo que sufrió por causa suya y mía. Estuvo dispuesto a hacer. Hermano, ¿usted entiende el valor del Evangelio? Entendemos que el Evangelio fue escrito con sangre, con la sangre de Cristo que fue derramada, sangre divina para perdonarnos a nosotros. Si no vivimos como lo hizo Pablo, entregado totalmente su vida, dedicada al crecimiento, a la expansión del Evangelio, es porque no hemos terminado de comprender el valor del Evangelio. Cuando usted y yo queremos seguir persiguiendo nuestros sueños y anhelos personales, cuando queremos dedicar gran parte de nuestras vidas a seguir buscando, alcanzando nuestras metas personales, cuando vivimos de esa manera, hermanos, es porque no hemos entendido verdaderamente el valor del Evangelio. Pablo sí lo comprendió. Por eso Pablo entendió que su vida no era importante, que su vida le pertenecía a Cristo y que él simplemente era un instrumento en las manos del Señor, que no era importante lo que pasara con él, que lo importante era Cristo y su Evangelio. Pero nosotros queremos seguir viviendo aferrados a nosotros mismos. Queremos seguir viviendo enfocados en nosotros mismos. Por eso es que nuestras vidas muchas veces no tienen el impacto en otros que debieran tener, que el Señor quiere que tengan. Porque no hemos terminado de comprender el valor del Evangelio. La sangre de Cristo y la sangre de muchos creyentes. Ustedes saben que para que la iglesia tenga la libertad que tiene hoy en día, muchas personas a lo largo de la historia derramaron sangre, entregaron sus vidas para pelear, para luchar, para que usted y yo tengamos la libertad que tenemos. Todavía hoy en día hay países donde la iglesia es perseguida. Y hay personas que aún hoy en día, en pleno 2025, están sufriendo, están entregando sus vidas por causa de Cristo y de su causa.
el camino de la iglesia, el camino del evangelio, hermano, ha sido pavimentado con sangre, con la sangre de mártires, con la sangre de hombres y mujeres valientes, que al igual que Pablo entendieron que sus vidas no se trataba de ellos mismos, se trataba de Cristo. Pero ha sido pavimentada con la sangre misma de Cristo, Dios mismo encarnado, clavado en una cruz, dispuesto a morir y a derramar su sangre por personas como usted y como yo, que le rechazamos, que le dimos la espalda, que le aborrecimos, que no queríamos nada con Él, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que aún así Él estuvo dispuesto a pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y fue gozoso a la cruz. Dicen las Escrituras que Cristo fue a la cruz, que dice, puesto el gozo delante de Él, Él sufrió la cruz. Cuando Cristo iba a ir a la cruz, Él no vio lo que iba. Su mirada no estaba puesta en la cruz, Él estaba puesto en el gozo que había delante de la cruz, en su redención y la mía. Pablo entendió esto, hermano, por eso Pablo vivió como vivió, por eso la vida de Pablo tuvo el impacto que tuvo, porque él no estaba enfocado en sí mismo, él estaba completamente enfocado y dedicado a Cristo y a su causa. Nosotros no lo hacemos, porque no terminamos de entender, hermano, el valor del Evangelio. Costó la sangre del Hijo de Dios. Quisiera mencionar algo que Pablo comenta acá en el versículo 19 y 20. Dice Pablo que él está preso, ¿verdad? Y él está gozoso porque sea como sea, el Evangelio de Cristo está siendo predicado. Y dice el verso 19, porque yo sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo, hay personas que creen que Pablo se refería a su liberación en el sentido que de pronto lo iban a ejecutar, que ya lo iban a matar, entonces iba a ser libre en el sentido que ya él iba a estar con el Señor y ya él iba a disfrutar plenamente de la presencia del Señor. Pero entendemos también por otras cartas y por los estudios, la mayoría de académicos concuerdan en que Pablo se refería en ese momento a su liberación física de la cárcel. De hecho, Pablo, después de que estuvo preso en Roma, fue liberado, anduvo predicando un tiempo más, luego en otra posterior persecución a causa de Nerón en otra oportunidad persiguió también fuertemente a la iglesia, que en esa posterior persecución fue nuevamente encarcelado y ahí fue decapitado. Pero en esta ocasión Pablo fue liberado. Entonces Pablo dice, yo estoy confiado, yo estoy seguro, tengo la convicción de que esto va a resultar en mi liberación. Y Pablo menciona dos elementos aquí. Pablo menciona dos cosas aquí que van a finalmente a producir esa liberación suya. Y esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Pablo dice, él estaba preso, yo sé que el Señor me va a liberar, pero vean los dos elementos que Pablo considera que son esenciales para su liberación. Dice, mediante vuestras oraciones y mediante la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es decir, Pablo dice acá, hay dos elementos fundamentales
para que yo sea liberado de esa cárcel. Uno es sus oraciones. Pablo estaba convencido de que las oraciones del pueblo de Dios tenían un gran poder. Usted puede entender, bueno, no creo que podamos entender cómo funciona esto de la oración, pero podemos verlo. No podemos entender cómo funciona exactamente la oración, pero sabemos que funciona. Amén, porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Pablo dice, a causa de las oraciones del pueblo, a causa de sus oraciones, le dice a los hermanos, el Señor va a proveer también, va a proveer a su Espíritu Santo para que intervenga también en eso. Es decir, Pablo está diciendo, hay una parte que le corresponde a las personas, hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero hay otra parte que le corresponde a Dios. No sabemos en qué relación o en qué proporción, porque es un misterio cómo funciona esto de la oración, pero de que funciona, funciona. La oración es efectiva, hermanos, es poderosa. Amén. Y Pablo dice, hay dos elementos vitales que al final van a resultar en mi liberación. La oración de los hermanos, y a causa de esas oraciones el Señor va a intervenir por medio de su Santo Espíritu. Y finalmente esto va a resultar en mi liberación, es lo que Pablo dice. Y dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo estaba convencido de que con su vida el nombre de Cristo iba a ser exaltado. ¿Cómo funciona esto? ¿Usted alguna vez ha visto algún objeto que esté lejos usando unos binoculares? ¿Usted ha visto cómo funcionan los binoculares, verdad? Usted ve algún objeto que está allá, usted usa los binoculares y usted sale a simple vista, usted ve un objeto allá y usted lo ve pequeñito, ¿cierto? Pero usted usa los binoculares y usted ve ese objeto enorme, como que estuviera cerca. Bueno, esto es lo que nuestras vidas deberían ser. Que las personas que no conocen a Cristo, las personas que no conocen a Cristo, que lo ven lejano, que lo ven pequeñito allá a lo lejos, que a través de nosotros pueda ampliarse la visión de Cristo, pueda magnificarse la imagen de Cristo a través de nosotros, que nosotros seamos como esos binoculares para ellos, que a través de nuestra vida ellos puedan ver a Cristo más cercano, más grande, tal cual Él es. Pero resulta que los binoculares tienen un problema también. Usted los ha usado al revés. Si usted los usa correctamente, cumplen la función para lo que fueron creados. Que usted algo que está allá lejos, que usted lo ve pequeñito, usted los usa, se ve grande. Pero si usted se los pone al revés, si usted los usa al revés, lo que está allá pequeñito lo va a ver más pequeñito todavía. Resulta, hermanos, que muchos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas al revés. Y en lugar de que a través de nuestra vida las personas vean a Cristo más grande, más cercano, más bien lo ven más lejos y más pequeñito. Porque estamos viviendo al revés nuestra vida. Porque en lugar de reflejar a Cristo, en lugar de glorificarlo a Él a través de nuestras vidas, más bien lo estamos opacando, lo estamos minimizando a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar. Muchas veces somos binoculares usados al revés, lamentablemente. Y Pablo dice, yo estoy convencido, este es mi anhelo y mi esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, dice, como siempre,
que Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo estaba convencido de eso. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo será glorificado a través de mí. Pablo entendió que ese era su propósito. Usted y yo, hermano, tenemos que entender que ese es nuestro propósito: exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, también el Señor liberó a Pedro mediante la oración de los hermanos que estaban orando por Pedro. Pedro fue encarcelado, había un grupo de hermanos reunidos ahí en una casa, en un aposento ahí, y estaban orando para que Pedro fuera liberado de esa cárcel. El Señor envía un ángel a la cárcel donde estaba Pedro, envía un ángel y saca a Pedro de la cárcel, lo lleva hasta la calle. Ya Pedro está en la calle, libre, afuera de la cárcel, y Pedro se va inmediatamente a la casa donde estaban los hermanos orando por él. Y Pedro toca la puerta y se asoma una muchacha, seguro una criada ahí donde estaban, y se viene y les dice a los demás: ahí está Pedro afuera. Pero ¿cómo? ¿Usted está loca? Literalmente le dijeron que estaba loca. Ahí está Pedro. Estaba la iglesia ahí orando por la liberación de Pedro, y cuando Pedro llega ahí, que el Señor lo liberó, no creían. Porque a veces no creemos, hermano, en el poder que tienen nuestras oraciones. Pedro fue liberado por las oraciones del pueblo. Y hubo un gran regocijo ahí, por supuesto. Se alegraron, se gozaron de que el Señor respondiera sus oraciones. Pero, hermano, resulta que cuando Pedro estaba encarcelado, o antitos de que Pedro estaba encarcelado, había otro apóstol que también estaba encarcelado, Jacobo. Y Jacobo no topó con la misma suerte que Pedro. Jacobo no salió de la cárcel. Jacobo fue ejecutado en prisión, fue asesinado. Entonces, el gozo con que respondieron los hermanos al ver sus oraciones contestadas cuando Pedro fue liberado de la cárcel, cuando Pedro llegó y vieron que el Señor lo sacó de la cárcel y que el Señor respondió a sus oraciones, todos se gozaron, se alegraron, aleluya, gloria a Dios. Pero Jacobo fue ejecutado en prisión. No debiera ser causa del mismo gozo que también Jacobo fue asesinado por la causa de Cristo, por el evangelio de Cristo, que su vida también Dios la usó poderosamente para alcanzar a muchos. Amén. Hermano, ¿y qué tal si usted y yo somos Jacobo? ¿Qué tal si usted y yo somos Jacobo? Pablo entendió, y por eso él dice: a mí no me importa si por vida o por muerte, pero que con mi vida o mi muerte, que el nombre de Cristo sea glorificado. Pablo dice: a mí no me importa si yo soy Jacobo o soy Pedro, no me interesa. Lo que me interesa es que Cristo sea exaltado, que el evangelio de Cristo sea predicado, sea por vida o sea por muerte. Pablo, a él no le importaba si moría o no, porque lo que le importaba a él era Cristo, nada más. Y él dice: a mí no me importa entregar mi vida, porque de por sí yo mi vida la entregué hace muchos años a Cristo. Si me matan, lo que voy a entregar es solamente mi cuerpo físico, porque mi vida yo ya hace mucho tiempo se la entregué a mi Cristo. Ya yo no vivo para mí mismo, ahora Cristo es el que vive en mí. Ya yo no vivo mi vida, sino que Cristo es el que vive su vida a través de mí. Y por eso Pablo dice finalmente:
ya sea con mi vida o con mi muerte, yo voy a glorificar a Cristo. Hermano, y termino con esto. Un autor, se me escapa ahorita el nombre, mencionaba acerca del... Bueno, C.S. Lewis le preguntaron en una ocasión, ¿por qué acerca del sufrimiento de los justos? Le decían, ¿por qué sufren los justos? Y C.S. Lewis respondió, ¿y por qué no? Si somos los únicos que tienen el poder interno para soportarlo. El justo es el único que tiene, no de él mismo, sino por medio de Cristo, la capacidad de soportar estos sufrimientos. Y no es sufrir por sufrir. Lo mencionábamos también hace un par de domingos. En este mundo caído, dominado por el pecado, el sufrimiento está garantizado. Sí o sí, vamos a sufrir en este mundo. Hay personas que sufren por sufrir y hay otros que podemos sufrir por la causa de Cristo. Amén. En la cruz del Calvario, en el Calvario, allá en el Gólgota, sufrió el pecador malo, sufrió el pecador que se arrepintió y sufrió el Hijo justo de Dios. Los tres sufrieron. Los tres terminaron crucificados. Los tres murieron ahí clavados en una cruz. El pecador malo que nunca se arrepintió sufrió. El otro pecador que se arrepintió ahí mismo, a veces no lo bajaron de la cruz, igual murió ahí crucificado. Y también murió el justo, el Hijo de Dios. Todos sufrieron. El punto no es si vamos a sufrir o no, es si nuestro sufrimiento va a tener sentido, si eso le va a dar la gloria a Dios. Podríamos sufrir por sufrir o podemos sufrir para la gloria de Dios. En nuestras luchas, hermano, en nuestras tribulaciones, Cristo puede ser glorificado. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?